Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a enfrentar el primer problema. Y este problemita trata de resolver esta desigualdad, lo cual lo vamos a utilizar a partir del teorema del valor medio. Cada vez que uno quiera probar una desigualdad, el teorema del valor medio es muy útil. Bien. Entonces, quiero que se concentren solamente en mi tableta. Miren esta cantidad que tengo aquí. Arriba tengo una diferencia de la función evaluada en b y en a, y abajo está el b menos a. Si tratamos de comparar esto con lo que tengo acá arriba, ¿quién se atrevería, o bien en el chat, o bien hablado, de decirme quién es la f de x? Ya puede ser la raíz de x, ¿cierto? Pero, eh, ¿en dónde lo tengo evaluado? En x más 1, ¿cierto? Entonces, lo vamos a hacer con la primera aproximación que nos dio Nicolás, y nos vamos a dar f de x igual a la raíz de x. Algunos también podrían haber tomado, y esto lo voy a escribir acá, f de x igual a la raíz de x más 1, y también funciona, ¿ya? Entonces, les voy a invitar ahora a que me digan lo siguiente. Para obtener esta expresión de acá arriba, ¿en cuánto estoy evaluando la f? Es muy importante que eso lo podamos descubrir por nuestra propia cuenta, así que díganlo en el chat. La f, para obtener lo que tengo arriba, debo evaluarlo justamente en x más 1. Por lo tanto, voy a escribir esto de la siguiente manera. La raíz de x más 1 menos 1 partido en x va a ser justamente lo siguiente. Esta expresión de aquí es haber tomado la f y haberla evaluado en x más 1. Por lo tanto, arriba tengo f en x más 1. Ahora tengo que poner menos algo. Y yo les pregunto, ¿este 1 se obtiene de haber evaluado la f en cuánto? En 1. Por lo tanto, f en 1 queda la raíz de 1, que es 1. Por lo tanto, acá arriba va a quedar menos f de 1. Y si ahora viene la parte maravillosa, lo que tengo que escribir acá abajo es esto menos esto. Entonces queda x más 1 menos 1, que justamente esta diferencia da lo que tengo ahí. De este modo, y ahora viene la parte importante, utilicemos el teorema del valor medio. Y el teorema del valor medio, que justamente la expresión que tengo aquí, me dice que lo que tengo que escribir es igual a la derivada de la f evaluado en un número c. Y acá les pregunto, el c, ¿entre qué valores tiene que estar? Está bien, Mari Carmen, pero es importante tener en cuenta en qué lugares estoy evaluando la función. Y fíjate que la estoy evaluando en 1 y en x más 1. Recuerda que acá el c está entre el a y el b. Por lo tanto, el c va a estar entre el 1 y el x más 1. Y eso es súper importante, ¿ya? Porque lo vamos a utilizar. De esta manera, voy a subir hasta ahí, ¿y qué tendremos? Vamos a recapitular. Esto va a ser igual a esa expresión. Entonces, la raíz de x más 1 menos 1 partido por x va a ser igual a la derivada en c. Y recuerden que nosotros estamos tomando como f de x igual a la función raíz. Por lo tanto, la derivada que tengo acá arriba, es decir, esta expresión de acá, no es otra cosa que 1 partido en 2 veces la raíz, pero evaluado en c. Y ahora, recordemos, el c, perdón,
el C se está moviendo entre 1 y x más 1. ¿Ya? Bien. De esto voy a hacer lo siguiente, para que todos lo miren con harta atención. Quiero que miren esta desigualdad de aquí. Solo la primera. Aquí me está diciendo que el C es mayor que 1. Y quiero que observen lo que voy a fabricar. Dado de que el C es mayor que 1, entonces 1 también va a ser menor que la raíz de C. Dado que estas dos cantidades son positivas, este puede pasar dividiendo y lo que vamos a obtener es que 1 partido por la raíz de C va a ser menor que 1. Y fíjense lo que tengo acá. Esto es prácticamente lo de acá. ¿Qué le faltaría? ¿Por cuánto multiplico esta desigualdad para obtener lo que justamente me están pidiendo? Por un medio. Por lo tanto, si multiplico esta última desigualdad por un medio, vamos a tener esto, miren. Y ahora podemos gritar de felicidad. Esta expresión de aquí, dado lo que acabamos de construir, es menor que un medio, que es justamente lo que nos están pidiendo. ¿Quieren que lo repita? Voy a repetirlo con calma ya. Entonces, hasta ahora, lo único que tenemos es esto de aquí. Tenemos que la raíz de x más 1 menos 1 partido por x es igual a 1 partido en 2 raíz de c, pero el c se mueve entre 1 y x más 1. Y les voy a pedir que miren con atención solo esa desigualdad. Ya sabemos que el número c es mayor que 1. Entonces voy a escribir 1 menor que c. Ya. La siguiente desigualdad, quiero saber si alguien no la entiende. Raíz de 1 es menor que raíz de c. Hasta ahí. ¿Hay alguien que no entienda esa desigualdad? Dado que la función es creciente, lo puedo mostrar aquí, mira. Mira la función raíz y igual a la raíz de x. Entonces, si yo tomo aquí el 1 y el c, la raíz de 1 sigue siendo menor que la raíz de c. ¿Ya? ¿Les parece? Entonces, fíjate, ahí el 1 es menor que el c, por lo tanto, la raíz de 1 es menor que la raíz de c. ¿Se entendió? Vamos a borrar ahora esta partecita. Pero todos están de acuerdo que la raíz de 1 es simplemente 1. Y ahora observen lo siguiente. Este objeto es positivo. Por lo tanto, puedo multiplicar por 1 partido en raíz de c con el objeto de que acá se convierta en un 1 y en el otro lado quede 1 partido por raíz de c. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque quiero construir esta expresioncita de acá. Entonces, ¿qué quedó? 1 partido en raíz de c, y en este lado debió haber quedado raíz de c partido en raíz de c, cuyo resultado es simplemente un 1. Por lo tanto, queda esta desigualdad. Y finalmente, multiplico por un medio, y queda 1 partido en 2 raíz de c menor que un medio. Por lo tanto, esto, que es lo mismo que tengo acá arriba, es menor que un medio.
que justamente, para que miren ahora la diapositiva, lo que nos están pidiendo probar, ¿ya? Entonces, ¿cómo se prueban este tipo de cosas? Usando el teorema del valor medio, ¿ya? Les voy a regalar 30 segundos para aquellos que quieran terminar de copiar alguna cosa o realizarme alguna pregunta. El ejercicio 3 se hace igual, ¿ya? La única diferencia, y esto lo voy a anotar acá, es que la desigualdad que hay que probar es logaritmo de x más 1 partido por x tiene que ser menor que 1 partido por x más 1 para realmente tener el cociente que nos están pidiendo. Profe, parece mayor. Catalina, si quieren lo conversamos al final de la clase para que lo veamos con mayor detalle. ¿Ya? Bien. Miremos el problema 2, que es un problema de optimización. Y dice lo siguiente. Nos dan, primero en el plano cartesiano, vamos a trazar los ejes coordenados, pero que sean como ejes. Ahí sí. El eje X, el eje Y, y nos dan un punto que es el 3,5, que más o menos va a estar por ahí. Y nos aseguran que por este punto, tal vez lo tracé muy arriba, por aquí mejor lo voy a trazar, el 3,5, y por acá se traza una recta, la voy a trazar punteada o segmentada, y se genera un triangulito, que lo vamos aquí a pintar achurado de naranjo. Creo que nadie se molesta si al entender de que este es un punto de pivote, uno puede tener infinitas rectas. Y la pregunta es, ¿cuál de todas estas rectas me permite obtener el triángulo con área máxima? ¿Ya? Entonces en la práctica, y aquí vamos a pintar esto, a este puntito le vamos a llamar B, a este puntito le vamos a llamar A, y con plena certeza el área del triángulo va a estar dado justamente A por B dividido en 2. Y vamos a tratar de encontrar cuánto vale esta cantidad para una recta cualquiera que pasa por ahí. Bien, entonces, ¿quién me dice cómo encuentro la ecuación de una recta? ¿Qué ecuaciones ustedes conocen de precálculo que podríamos ocupar? La punto pendiente, ¿cierto? O la principal, que es la que me están dando ahí. Ya, entonces podríamos darnos cualquiera de las dos. Una de ellas podría ser y igual a mx más n, o la otra podría ser y menos y0 igual a mx menos x0. ¿Cuál creen que podría ser más conveniente de utilizar si me están dando el punto? La segunda, ¿cierto? Ahora, fíjense que la primera, el n es justamente el b. Entonces uno podría en la práctica tratar de partir con cualquiera de ellas y llegar a la otra. Bien, entonces vamos a utilizar esta de aquí y la recta va a ser y menos 5 igual a m por x menos 3. ¿Ya? Con esta recta, fíjense que lo que no conocemos es la pendiente, porque la pendiente va a ir cambiando. Pero con esta recta podemos determinar cuánto vale el A y cuánto vale el B. ¿Cómo determino el A? Haciendo quién cero.
el i. Entonces, si doy el i igual a 0, voy a obtener que menos 5 es igual a m por el a, que justamente estoy buscando, y el 3. Entonces, podemos perfectamente pasar el m dividiendo y sumarle 3. A ver, sumarle 3. Y esto me va a dar el valor de a. El i vale 0 porque fíjate que esta coordenada de aquí es justamente a, 0. Entonces la segunda coordenada vale 0. Mientras que la de acá es 0, b. ¿De acuerdo? Entonces acabamos de encontrar el valor de a. Y ahora para encontrar el valor de b, lo que tengo que hacer es que el x valga 0. Entonces, vamos a decir que ahora el x vale 0. Y si el x vale 0, va a quedar i menos 5 igual a menos 3m. Vamos a subir un poco por acá, hasta por ahí. Y por lo tanto, este i, voy a hacer un pequeño cambio, este i en realidad es el b, y puedo decir que el b es igual a 5 menos 3m. Muy, muy bien. Y recuerden que con estas dos cantidades, el a y el b, subo un poco acá, puedo encontrar el área. Entonces, el área, que le voy a llamar simplemente a, voy a dejar ahí un pequeño espacio, es el a, es este a que tengo aquí, por el b partido en 2. Entonces esto va a quedar 3 menos 5m, perdón, 5 partido en m, ahí sí. Ahora, por el b, que es 5 menos 3m, y todo esto partido en 2. Y les voy a hacer una pregunta. ¿La fórmula que obtuve, de qué variable depende? De m. Por lo tanto, este es un área que depende de la pendiente. ¿Y qué tenemos que hacer? Encontrar el máximo de esta función. ¿Y cómo se calcula el máximo? Simplemente derivando. Vamos a expandir a dm y acá va a quedar. Me van corrigiendo si cometo errores. Voy a poner acá un medio afuera y paréntesis. 3 por 5 son 15. Después son menos 9m. Después son menos 25 partido por m. Y finalmente da más 15. Sí, Ignacia, piden el máximo global. Esencialmente es el máximo global. Porque es el mayor área posible, por lo tanto es el máximo de esa función. Si nadie se queja por los cálculos que yo hice, me parece que no están mal, el área, como función de m, va a quedar un medio factor de 30 menos 9m menos 25 partido por m también. Entonces ahora nos corresponde derivar. Recuerden que cuando uno deriva y hay una constante fuera, la puedo simplemente sacar y por lo tanto el área derivada con respecto a la variable m va a ser un medio y lo que tengo en la práctica que derivar es el paréntesis. Cuando derivo eso, simplemente me da 0. La derivada de este objeto con respecto a m me da menos 9. Y aquí quiero preguntarles, ¿cuánto vale la derivada de esto que estoy encerrando aquí? 25 partido por m². Perfecto. Muy, muy, muy bien. Entonces va a quedar más
25 partido por m al cuadrado. Recuerden que ya las derivadas ustedes tienen que manejarlas muy, muy, muy bien. Y fíjense Profe, que esto tengo puntos críticos. Recuerden que los mínimos y los máximos se encuentran en los puntos críticos. Bien. Entonces, atención. ¿Dónde tengo puntos críticos para una función? Cuando la derivada se indefine, ¿de acuerdo? O bien cuando la derivada vale 0. Para que me respondan en el chat. ¿Cuándo la derivada se indefine? En 0. ¿Ya? Quiero volver un poquito hacia arriba, por favor. Miren aquí. ¿Qué significa como geométricamente la recta se comporta? Que la pendiente valga 0. ¿Cómo va a ser la recta? ¿Paralela a quién? Paralela al eje X. Y si es paralela al eje X, ¿se genera triángulo? Eso es súper importante. Hay que descartar m igual a 0, porque si m vale 0, no tengo triángulo. Entonces, aquí, en este caso, el m es distinto de 0. ¿Ya? Más aún, desde acá, uno ya más o menos puede visualizar de que el m no puede valer 0 porque no puede evaluar la función ahí. Más aún en ese caso tengo como área infinita. Entonces, nos vamos a preguntar cuándo la derivada vale 0. Vamos a subir. Entonces esto queda 1/2. Y voy a escribirlo al revés. 25 partido por m al cuadrado menos 9 igual a 0. Claramente, si yo multiplico esto por 1/2, o mejor dicho, para que este producto valga 0, lo que tiene que valer 0 es esto. Entonces esto queda 25 partido por m al cuadrado menos 9 igual a 0. Bien. Lo que tengo que hacer es despejar el m. Por lo tanto, vamos a pasar el 9 al otro lado. Y acá lo que voy a hacer es multiplicar cruzado. Este pasa multiplicando para allá y el 9 pasa multiplicando hacia abajo. Entonces voy a subir aquí y queda que m al cuadrado va a ser igual a 25 partido por 9. ¿Ya? Les voy a dar un minutito para que terminen de ver que eso está funcionando bien. Y con eso vamos a encontrar las raíces. Micaela, justamente lo que hice fue multiplicar por 2 para eliminar el 1/2 que estaba afuera. Ignacia, justamente cuando hay una división podemos aplicar la fórmula del cociente, pero fíjate que ahí lo que tenías era algo así como 25 partido por m con signo menos, lo cual es lo mismo que 25 con signo menos con m a la menos 1. Y ahí puedes ocupar la fórmula de la potencia. Al derivar, se baja el menos 1, por lo tanto quedó 25, y a la potencia le resto 1 y quedó menos 2, que es justamente lo que tenemos ahí. ¿Ya? Entonces, puedes ocupar la técnica que te salga más cómoda. Con esto, podemos deducir que el m puede ser más, menos, porque es una cuadrática, 5 partido por 4. No, aprenda a calcular raíces, profe. Ya, ahí sí. 5 tercios. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos posibles valores, ¿ya? Y nos gustaría preguntarnos cuál de estas nos entrega el área que estamos pidiendo, ¿ya? Entonces, podemos mirar un poquito el dibujo. Y fíjense que área, que la pendiente sea negativa, está entregándome justamente este.
y la pendiente positiva me está entregando ese de ahí. Al ojo, ¿cuál creen ustedes que va a entregar el área máxima? La pendiente negativa, ¿cierto? Porque acá pareciera, pero al ojo, pareciera ser que esta área es más chiquitita que el área que me va a generar acá. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Verificar este resultado. Para ello, quiero que miren lo que tenemos acá. Jóvenes, tomen mucha atención porque esto es algo que no lo hemos hecho antes, pero sí lo tenemos en un teorema. Miren quién es la primera derivada y lo que voy a hacer es calcular la segunda derivada para ver la concavidad hacia arriba o hacia abajo para determinar si era mínimo o máximo en el punto que nos está dando. Entonces, vamos a subir. Sabemos que la derivada a' de m era un medio. Quiero verificarlo bien. Sí, voy a poner aquí menos 9 medios más 25 partido por 2m al cuadrado. Bien. Entonces voy a calcular la segunda derivada. ¿Y por qué lo hago con segunda derivada? También podría haberlo hecho con la tabla. Y es porque aquí derivar es muy fácil. Y fíjense que cuando yo lo derivo, acá va a quedar menos 25 partido por m al cubo. ¿Ya? Y los puntos que tengo que evaluar son m igual a 20, a 5, perdón, partido por 3 y menos 5 partido por 3. Y ahora miremos lo que pasa. A2' evaluado en menos 5 partido por 3 va a dar menos 25 y acá miren lo que queda. Quedó 20, perdón, quedó menos 5 tercios al cubo. Pregunta rápida. ¿Qué pasa con este signo menos al elevarlo al cubo? ¿Sale o se elimina? Sale. Por lo tanto, lo que quedó es 25 partido por 5 tercios, ni siquiera lo voy a calcular, al cubo. Y esto trivialmente dio positivo. Y ahora miremos el otro caso. A2' en 5 tercios. Y esto va a quedar... va a quedar... Déjenme corroborar algo. Si está todo bien. Va a quedar menos 25 partido por 5 tercios al cubo, que simplemente dio negativo. Entonces ahora saquemos conclusiones. En este caso, cuando evaluamos aquí, ¿dio cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Cóncava hacia arriba. Y si dio cóncava hacia arriba, ¿es mínimo o máximo? Entonces, este puntito de aquí, lo voy a pintar aquí, fíjense, esto de aquí me entrega mínimo, que era todo lo contrario a lo que pensábamos. Mientras que el de acá, como dio cóncava hacia abajo, dio máximo. ¿Se dan cuenta que hay que verificar las cosas? Porque podríamos estarnos equivocando. Uno cree que las cosas funcionan bien, pero no es cierto siempre. ¿Ya? Así que hay que tener mucho cuidado.
Exacto, Catalina. Solamente derivé por segunda vez para verificar con el criterio de la segunda derivada cuál era mínimo y cuál era máximo. Bien, jóvenes. Pero, Después se puede evaluar en la función original y determinar cuál es el valor también. ¿Ya? Excelente. Avancemos. Justamente, como están diciendo en la ayudantía, podrían haberlo hecho con una técnica diferente. ¿Ya? Miremos el problema siguiente. No, no es necesario determinar el área. Hay que determinar, ¿qué había que determinar? ¿A cuánto es el área más grande? Simplemente hay que llegar y evaluar. Después habría que evaluar A en el punto respectivo, que sería menos 5 tercios. Bien, eso es lo que hay que evaluar. Pasemos al siguiente problemita. Dice determine los mínimos y máximos locales y absolutos de esta función que nos están dando ahí, y eso simplemente se hace graficando. Entonces vamos a trazar los ejes. ¿Alguien siente que no le va a ir tan bien en la prueba el día de hoy? Por lo que voy leyendo ahí en el chat. Entonces vamos a trazar aquí los puntitos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, por aquí un menos 1. Bien. Entonces observen que la primera parte, la que está a la izquierda entre menos 2 y 0, es una parábola que está justamente hacia abajo y que parte acá en 4. Entonces vamos a trazar acá esta parábola que está así. Bien. Y ahora viene la parte importante. Me dicen que en 0 está ahí abierto, mientras que en menos 2 está ahí cerrado. Muy bien. Y ahora vamos a trazar la recta 2x menos 1. Ya claramente en 0 vale menos 1. Está aquí. Recuerden que esto es menos 1 y esto es un menos 2. Y después sube hasta 3, si no me equivoco. Justo hasta 3. Hasta por aquí. Bien. Dada esta gráfica, les voy a pedir a todos que me ayuden. Quiero que aquí me ayuden, jóvenes, por si acaso. Chicos, si quieren hacerme preguntas del ejercicio anterior, me las hacen al final de la clase, que ya estamos en el próximo ejercicio y no puedo volver atrás porque me pierdo. ¿Ya? En este. Aquí para calcular mínimos y máximos se puede hacer derivando, sí, pero con el dibujo basta y sobra, por si acaso. Con el dibujo basta y sobra. Díganme ustedes, ¿tengo mínimo global? Sí, entonces mínimo global, ¿dónde está? ¿En cuánto? ¿En x igual a cuánto? En x igual a 0 y el valor es f en 0 que vale menos 1. Bien. ¿Hay máximo global? No hay. Veamos mínimo local. Y acá parto haciendo la siguiente pregunta. Fíjense que este valor es el más chiquitito en este sentido. Pregunta, x igual a menos 2. ¿Es mínimo local? No, porque los mínimos locales no pueden estar en los extremos. ¿Ya? Entonces, ¿dónde hay mínimo local?
nuevamente en 0 es local, porque cuando miro hacia la derecha, está la función arriba, y cuando miro hacia la izquierda, la función está arriba. Entonces, está también en x igual a 0, y tengo exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, el mínimo global y el mínimo local son exactamente el mismo. Se cayó un poco la tableta, me van a esperar. A ver si se conecta. Bien. Ahora, este era el único mínimo local. Veamos si hay máximo local. Máximo local. ¿Hay en algún lugar? Por ejemplo, aquí. Ya la tentación es decir que acá hay. ¿Pero los locales pueden estar en los extremos del intervalo? No. Ya, por lo tanto, no hay. Recuerden, en los extremos del intervalo no hay locales. Siempre se encuentran en el interior del intervalo. Bien, con esto terminamos el problema. Se puede hacer con gráfica o se puede hacer con derivadas, ¿ya? Pero en este caso es complicado hacerlo con derivadas porque hay que identificar las derivadas cuando la función no es continua. Entonces, eso lo hace un poquito más difícil. Paulina, no logré entender tu pregunta. Cuando se puede graficar, grafiquen. Cuando no, hay que ocupar las derivadas. Paulina dice, pero en 0 también. Sí, pero fíjate que no es extremo del intervalo porque yo me puedo mover hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Ya? Extremo del intervalo significa que el dominio está definido en un intervalo y el intervalo es el -2, 2. Y este intervalo es continuo. Por lo tanto, me caigo del intervalo cuando me muevo a la derecha de 2 o a la izquierda de -2. Bien, entonces uno analiza el interior del intervalo, aquí dentro, es decir, en el intervalo abierto, los puntos críticos. Es en ese sentido. Veamos el siguiente problema, que es un problema de límite. Este, si no me equivoco, debe ser como un límite exponencial. Límite cuando el x va al infinito de 1 más 3 partido por x más 5 partido por x al cuadrado y todo esto elevado a x. Cada vez que tenemos exponentes con la variable x, lo que hay que hacer siempre es definir esto como una L y calcular el logaritmo natural de L. En este caso, va a quedar el límite cuando x va al infinito de lo siguiente. A ver, queda el logaritmo natural de 1 más 3 partido por x más 5 partido por x cuadrado. Y fíjense que acá yo debería escribir un x acá arriba, pero como le estoy aplicando logaritmo, ese x que está arriba lo voy a poner aquí abajito. Bien. Entonces, ¿quién me dice qué cosa es esto? En el término del L'Hopital, ¿qué caso es? ¿Es 1 elevado a infinito, 0 por 0, infinito por 0, etcétera? ¿Qué cosa? Esto es justamente infinito por 0. Porque cuando el x se va al infinito, esto se va a 0, esto se va a 0, por lo tanto queda logaritmo de 1, y el logaritmo de 1 vale 0. Por lo tanto es 0 por infinito,
y es simplemente llegar y aplicar L'Hopital. ¿Y qué hago con este X? A ver quién se acuerda qué es lo que se hace con ese X. Se pasa dividiendo como 1 partido por X. Ya, estas son todas técnicas que ya hemos trabajado antes. Bien. Estupendo. Ya, yo quiero comentarles aquí una cosa. Lo voy a escribir, que esto va a quedar límite cuando x tiende al infinito del logaritmo natural y aquí va a quedar esto. Ya. Fíjense que lo que tengo que hacer ahora es aplicar L'Hopital. Si tengo que aplicar L'Hopital, tengo que derivar arriba y tengo que derivar abajo. La derivada del de abajo, a pesar de que no es horrible, igual es eso. Pero quiero que me digan qué técnica tengo que aplicar para derivar arriba. La cadena, pero además de la cadena, tengo esos cocientes que cuando aplico la cadena tengo que derivar con unas cuestiones horribles. ¿Les parece o no? Entonces, lo que voy a hacer, y esto es una técnica usual para que la tengan en cuenta, que en vez de calcular el límite en el infinito, voy a decir u igual a 1 partido por x. ¿Por qué? Porque aquí tengo 1 partido por x y aquí tengo 1 partido por x al cuadrado. Y si el x está yendo al infinito, el u, ¿a dónde va? A 0. Entonces, este límite va a quedar de la siguiente manera. Límite, pero ahora con u yendo a 0, perdón, a 0. Y acá, fíjense que el x se va a transformar en 1 partido por u, logaritmo natural de 1 más 3u más 5u cuadrado. Y acá me van a permitir hacer lo siguiente. Este u que estaba afuera va a pasar dividiendo. Y fíjense cómo quedó ahora. Mucho, pero mucho más bonito. Y aquí aplicar L'Hopital es muy fácil. Más aún, cuando derivo en el denominador, se va. Entonces apliquemos L'Hopital. Les doy 30 segundos para que se repongan, porque a lo mejor fue mucha información. ¿O están bien? ¿Sí? Ya. Avancemos. Entonces, límite cuando u va al infinito. Y aquí ya estamos aplicando L'Hopital. Y queda 1 partido en 1 más 3u más 5u cuadrado por la derivada del de adentro, que es 3 más 10u. Y todo esto dividido por la derivada del de abajo, que es simplemente 1. Y acá lo que tengo es una función racional que cuando aplico límite es llegar y evaluar. ¿Quién me dice el resultado cuando calculo este límite? El resultado vale 3. Sí, ahí me equivoqué. No es al infinito, es a 0. Me disculpan, a 0. Entonces, como esto vale 0, esto vale 0 y esto vale 0, el resultado simplemente es 3. Bien. Pero les quiero recordar que lo que tengo es que el logaritmo de L vale 3. Por lo tanto, ¿cuánto vale L? E al cubo. Bien, y con eso se acabó este problemita. Les voy a dar unos 30 segundos para que anoten lo que quieran anotar y me quieran hacer preguntas también al respecto. Era cálculo mental, justamente. Muy fácil. Profe, una pequeña consulta sobre Micaela, esto, no sobre el límite. entendí tu pregunta. Ese de por qué infinito. Ah, ¿por qué de infinito pasa a 0? Porque me di cuenta que cuando aplico L'Hopital aquí, al derivar esto, es muy difícil.
Porque primero tendría que, cuando aplico el L'Hopital me hubiera dado 1 partido en 1, más 3 partido por x, más 5 partido por x al cuadrado, y después esto tengo que derivarlo. Y las derivadas de esos monstruos es horrible. Entonces, una técnica para dar vuelta a los exponentes es hacer eso. Entonces, cada vez que tengo 1 partido por x, se va a cambiar por un u, y el 1 partido por x al cuadrado se va a cambiar por u cuadrado. ¿Bien? Ah, se te va el micrófono. Muy bien. Excelente. Miremos entonces ahora el problema 6. Ya, estos son problemas que usualmente nos aparecen en las pruebas. Y el problema dice, calcule esa belleza. Ya, ahí me equivoqué. El límite es a 0 y era en h. Yo creo que hice un copy-paste mal. Ahí. Con h tendiendo a 0. Ahí sí. De f de a más h más f en a menos h menos f en 2a. Y esto partido por h cuadrado. Ya, pregunta. Si la función admite dos derivadas, ¿admite una? Sí, si la función admite una derivada, ¿qué pueden decir de la función? Que es continua. Por lo tanto, si es continua, cuando la h tiende a 0, esto de aquí converge a f de a, esto de acá converge a f de a, y por lo tanto lo de arriba vale 0. Ahí me fui con S2. S2 tenía que estar afuera. Me equivoqué cuando lo escribí. Ahí sí. Y trivialmente abajo también vale 0, por lo tanto tengo 0 partido por 0. Y 0 partido por 0, ¿cuánto es? ¿Qué técnica hay que ocupar? Necesariamente L'Hopital, ¿ya? Javier pregunta, ¿es necesario hacerlo con L'Hopital? No, pero es la técnica más fácil para utilizar. Hay otras maneras de hacerlo, sí, que es sumando ceros, pero eso es un poquito más complicado, pero también se puede hacer con otras técnicas. Entonces, si aplico L'Hopital una vez, queda f', ya aquí me entró una duda, con respecto a qué variable estoy derivando. Con respecto a h, por lo tanto esto queda a más h, y aquí viene la clave del problema. Quiero que por favor todos tomen atención. Si esto de aquí lo estoy derivando con respecto a h, ¿cuánto queda? Uy, 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 aquí estamos ya, yo voy notando que se van perdiendo. Parto de nuevo con el problema. Ya, voy a borrar todo y vamos a ir un poquito más lento. Límite, cuando h tiende a 0, de f de a más h, se me cambia aquí, más f en a menos h, menos 2 f en a, partido por h al cuadrado. Ya. Necesito que me tomen un poco de atención. Ya todos tomen harta atención. Recuerden que el límite no era al infinito, era a 0 y no era un x, sino que era un h. ¿Ya? Así que tómenle atención únicamente a la tableta que se me acaba de caer. Profe, ¿no escucha? ¿Me está escuchando? Se acabó la clase, parece. Ah, no, ahí apareció la tableta. No, definitivamente no nos escucha. Bien, quiero que miren por favor todos con atención la tableta.
¿Me escuchan algo, no? Aló, aló. ¿Me escuchan ahora? ¿Ustedes me han hablado en algún momento? Profe, se escucha, ¿no? Sí, A ver, déjenme aquí mirar. A ver, alguien trata de hablarme. Buena, aló. profe. Yo los escucho súper bajo. O prácticamente no los escucho. A ver, regálenme un instante. Voy a cambiar de auriculares. Háblenme ahora. Oli. Ahora sí se les escucha súper bien. Bueno, Ya, yo no los estaba estaríamos. escuchando. Los estaba ignorando toda la clase, parece. Ya, Profe, sí, cuéntame. entonces no es que ahí usted haya cambiado algo, sino que en la diapo debería decir que H tiende a cero. Exacto, yo simplemente cometí el error porque estaba copiando y pegando y a lo mejor lo hice muy rápido. Fíjate que en el ejercicio anterior decía x al infinito y yo creo que copié lo mismo nomás. ¿Ya? Pero el límite va a cero. Bien, partamos entonces de nuevo. Dado que arriba y abajo el límite vale cero, lo natural es pensar en el L'Hopital, ¿ya? Por lo tanto, tengo que derivar, y aquí voy a aplicarlo muy lento, quiero que todos tomen atención en esto. Esto queda al límite cuando h tiende a cero, pero ahora lo voy a escribir súper explícito. Es la derivada de todo esto. Y acá abajo voy a también escribir la derivada de h al cuadrado. Y lo único que tengo que completar es con respecto a qué variable voy a derivar. Quiero que ustedes me digan, hablado o en el chat, ¿con qué variable derivo? Con h. Ya ahí lo vamos a poner súper explícito. Entonces, cuando derivo esto con respecto a h, límite cuando h tiende a cero, y veamos qué es lo que tengo. Ya, cuando derivo el primero, este de aquí con respecto a h, recuerden que aquí tengo una cadena. Entonces derivo el de afuera, evalúo en el de adentro, y quiero que ustedes me digan cuánto vale la derivada del de adentro, cuánto vale la derivada del de adentro cuando derivo con respecto a h. Vale 1, por lo tanto simplemente no lo pongo. Ahora, tengo que derivar esto de acá por regla de la cadena. Entonces, en principio, lo que queda es f' evaluado en el de adentro, y ahora quiero que me digan cuánto vale la derivada del de adentro. Camila, porque fíjate, hay que derivar el de adentro con respecto a h. La derivada con respecto a h de a más h. Esto es la derivada del primero, que es 0, más la derivada del segundo, que es 1, y esto vale 1. Exacto, sería como x, pero ahora la variable que estamos ocupando es h. ¿Ya? Es muy importante entender con respecto a qué variable estamos derivando, y eso depende de la variable con la cual estoy calculando el límite. Bien. Entonces, ¿cuánto vale ahora? Miren el de ahí, este que estoy encerrando. ¿Cuánto vale la derivada del de adentro en este nuevo caso? Vale menos 1. Entonces aquí, en vez de poner un más, que era el que estaba originalmente, tengo que poner un menos. Y finalmente, aquí viene la pregunta del millón. ¿Cuánto vale la derivada de esto? Ya, aquí era donde muchos cometen el error. Como estoy derivando con respecto a h, y esto es una constante, la derivada vale 0. Por lo tanto, no lo coloco. ¿Cuántos sienten que les falta una semana más de estudio?
Marco, lo bueno del susto es que muestra dos cosas. Primero, que estás vivo, así que te felicito. Pero la segunda es que por lo menos estás aprendiendo cosas que no habías aprendido. Así que algo es algo. Y ahora divido ¿por cuánto? Por 2h. Y díganme ahora, ¿qué aplico de nuevo? L'Hopital de nuevo, ¿ya? Entonces, ahora veámoslo un poquito más fácil. Límite, cuando h tiende a 0, y acá, bueno, aquí uno lo puede hacer de distintas maneras, pero voy a suponer que podemos llegar y aplicar el L'Hopital. En la práctica se necesita un detalle un poquito más sutil, pero no lo vamos a aplicar en este caso, va a funcionar igual. Y cuando vuelva a derivar, les vuelvo a preguntar, ¿respecto a qué variable estoy derivando? A h. Entonces, cuando derivo con respecto a h, derivo s de ahí y después este de acá. Fíjense que cuando derivo el segundo, este que estoy marcando, este menos de aquí va a salir fuera para obtener un más. Entonces, ¿esto qué va a quedar? F, la derivada de la derivada, segunda derivada, evaluada en el de adentro por la derivada del de adentro, que es 1. Menos la derivada de la derivada evaluada en el de adentro. Y dígame en el chat, ¿cuánto vale la derivada del de adentro? Menos 1. Y por lo tanto, con este menos que está aquí, se convirtió en un más. Y ahora lloremos de felicidad. ¿Cuánto vale la derivada del de abajo? 2. Por lo tanto, este límite, ¿cuánto debiera valer? En principio. No, pues no se entusiasmen tanto. Ya, pues, ahora se ponen a saltarse paso. Y después cuando yo me salto paso, tú me dices, profe, no entendí. No, pues díganme cuánto vale el límite. Ahí. Siguen insistiendo en ponerme números. Son muy sinvergüenza. Cuando el h tiende a 0, esto quedó... ¿2 prima? Eso. 2f' en A partido en 2, que quedó f2' en A. Y f2' en A, ¿cuánto valía? 6. ¿Se explica o no? Camila, sí, RIP para algunos aquí. A ver, esto que les estoy mostrando son ejercicios clásicos de prueba. Así que hay que entusiasmar. No, sí, Manuel, no te preocupes, yo no me enojo. Yo solo me río. Y después de la prueba me río más. No, si de esta parte falta ponerle más empeño. Hay que trabajar harto. Y si les va mal en la prueba del día de hoy, lo peor que puede pasar es que tengan que esforzarse un poco más en el examen. Así que, ánimo nomás. Bien, avancemos un poco. Si nada, no se ha perdido nada de nada. Ya, el siguiente problema dice: determine los valores de A para que la función que tengo ahí, que es un polinomio de grado 4, sea cóncava hacia arriba en todo R. ¿Qué significa que sea cóncava hacia arriba? Que la segunda derivada es positiva, pero para que sea cóncava hacia arriba en todos los reales necesitamos lo siguiente: que f2' de x sea positiva para x en los reales. Entonces vamos a derivar esta función de grado 4 dos veces y vamos a imponer la condición de que sea siempre positiva. Entonces, calculemos la primera derivada. Esto va a dar 4x al cubo más 3ax cuadrado más 3x más 0, que es la derivada de la constante.
Calculemos ahora la segunda derivada, que es justamente a la cual le voy a aplicar la condición de positividad. Por lo tanto, esto quedó 12x² más 6ax más 3. Y esto nosotros queremos que sea positivo para todo x en los reales, ¿ya? Para todo x en los reales. Entonces, yo aquí escribo 12x² más 6a por x más 3 tiene que ser siempre positivo. Esa es una inecuación, ¿cierto? Entonces, chicos, les hago una consulta. La primera, esto de aquí, ¿qué grafica? ¿Qué curva que ustedes conocen grafica? Una parábola, ¿cierto? Y al decir que es positiva, significa que cuando yo la grafico, está sobre el eje X. Eso es equivalente a que no tenga raíces reales. Por lo tanto, ¿qué condición hay que poner sobre el discriminante? Que el discriminante sea, como bien dice Marcos, Cintia, ahora sí me voy a enojar, Cintia, tiene que ser negativo el discriminante, ¿ya? Menor a 0. Ya, cuidado, Cintia, no se entusiasme tanto. Entonces, esto es equivalente a pedir que el discriminante sea negativo. Subamos. ¿Cuál es el discriminante de una parábola? B² menos 4 por A por C. En este caso, díganme cuánto vale B. (6a). Entonces queda 6a al cuadrado menos 4. En este caso, ¿cuánto vale A? 12. Por 12. Y el C simplemente vale 3. Y yo quiero que esto sí sea negativo y aquí sí tengo una inecuación. Entonces quedó 36 al cuadrado tiene que ser menor que 4 por 12 por 3. Y el 36 simplemente lo paso dividiendo. ¿Y alguien me puede ayudar? ¿Quién sabe cuánto vale 3 por 12? Por lo tanto, esto lo puedo eliminar con esto. Y queda que a cuadrado es menor que 4. ¿Quién me dice, sin hacer ninguna tabla ni nada, cuál es la solución a esta inecuación? Brillante. A entre menos 2 y 2, ¿ya? Ustedes pueden hacerlo con todas las técnicas de precálculo. Yo lo hice simplemente rápido. Pero ahí está todos los valores de A, ¿ya? Los valores de A son los que están en el intervalo menos 2, 2. ¿Bien? Veamos el... ¿Profe? Sí, por favor. Discriminante menor a 0, entonces me da 2 raíces reales, ¿eso? No, con discriminante negativo no hay raíces reales. Y eso Ya. significa que si yo grafico la parábola está sobre el eje X. ¿Ya? Claro, no toca el eje X ya. Exacto, que es justamente lo que queremos. Queremos que esté arriba para que esté positivo. Gracias. De nada. Profe, Sí, por favor. entonces el resultado sería intervalo abierto, El porque en intervalo abierto. Exacto. ya que la evaluación formativa salía cerrado. Entonces ahí me confundí. Sí, no, tiene que ser abierto. Abierto, abierto. Bien, jóvenes. Sigamos entonces avanzando. ¿Profe? Sí, por favor. Es que no entendí por qué la parábola tenía que estar arriba del eje X para ser cóncava hacia arriba.
Ah, no, no, no. Lo que estamos diciendo es, mírate esa función que es la segunda derivada. Ujú, Y yo quiero que la segunda derivada sea positiva. Pero la sí. segunda derivada es una cuadrática. Entonces, cuando estoy haciendo esta gráfica, está así, esto es y igual a f2' de x. Y esto es lo que yo quiero que sea mayor que 0. Ah, Está arriba del eje x. La segunda derivada, no la función original. ya entendí. Gracias, profe. ¿Sí? Entonces, para saber si es abierto o cerrado, es porque para que sea cóncava hacia arriba, la desigualdad tiene que ser estrictamente mayor que 0. Y eso es equivalente a que acá la desigualdad también es estricta. Y con eso tengo esta desigualdad estricta también. ¿Ya? Bien, avancemos. Vamos al que viene. Tengo a alguien ahí en la puerta que me está pidiendo abrir la puerta. ¿Lo escuchan o no? Sí, ese es mi hijo de 2 años. Yo le tengo tanto miedo como ustedes a la prueba de la tarde, ¿eh? Así que vamos a bajar la voz para que no me escuche. Ya, ahora apliquemos límite cuando x va al infinito. Y aquí dice x a la menos 3 seno de 3x más x a la menos 2 por a más b, y todo esto tiene que ser igual a 0. Quiero que noten lo siguiente, jóvenes, por favor. Este límite es el límite del primero más el límite del segundo. Pero el segundo es una constante. Por lo tanto, el límite del segundo es simplemente b. Y esto lo puedo escribir de la siguiente manera. Límite cuando x va al infinito, y fíjense que voy a escribir seno de 3x, y acá abajo voy a escribir x al cubo. Porque simplemente estoy escribiendo eso de esta manera. Después tendría que escribir a partido por x al cuadrado, y a todo esto lo voy a encerrar en un paréntesis. Le tendría que sumar el límite de una constante, y el límite de una constante vale b. Y todo esto tendría que valer 0. Hasta ahí. ¿Alguien tiene dificultad con lo que acabo de hacer? Todo bien, Mari Carmen, muchas gracias. Entonces, voy a hacer dos cosas. Lo primero es que esta constante la puedo pasar al otro lado. Por lo tanto, voy a borrar aquí, y esto voy a escribirlo como menos b. De este modo, este límite de aquí tiene que valer esa constante menos b. Pero aquí hay otra cosa importante, miren. Este x al cuadrado, simplemente voy a hacer un x acá arriba, y aquí le voy a poner un 1. ¿Por qué? Porque así tengo el mismo denominador para poder aplicar el L'Hopital. En otras palabras, lo que tengo es límite cuando x va al infinito de seno de 3x, y no sé por qué tengo la impresión que aquí tengo que revisar algo, x al cubo, y esto tiene que valer menos b. Es simplemente Micaela mínimo común múltiplo. Amplifiqué por x arriba y abajo. ¿Ya? Bien, si tengo esto, yo aquí tengo mi duda. ¿Alguien se acuerda? Sí, yo tengo la impresión que también tendía a 0, ¿cierto? Es que hice mucho copy-paste. Pero este también iba a 0. ¿Ya? Todos atención, el límite iba a 0. Aquí lo vamos a poner con rojo a 0. Ahí sí. Sí, yo también creo por la forma trigonométrica del problema. Entonces podemos aplicar L'Hopital
¿De acuerdo? Porque arriba y abajo tiende a 0. Entonces, se aplica una vez L'Hopital. Esto queda límite cuando x tiende a 0. Y díganme ustedes, ¿cuánto vale la derivada de este objeto de aquí? Esa derivada. 3 cosenos, ¿cierto? 3 coseno de 3x más a, y acá queda 3x al cuadrado, y esto va a quedar igual a menos b. Fíjense que el L'Hopital lo estoy aplicando solamente en el lugar donde hay límite. Al lado derecho no se aplica el L'Hopital porque es una constante. Y es justamente el valor de la constante a la cual quiero llegar. Ya. Aquí viene el problema. Sí apliqué regla de la cadena, por eso saqué este 3 de aquí. ¿De acuerdo? Ya. Ahora viene el gran problema donde varios caen, así que quiero pedirles completa atención. Si un alumno mira esto, la costumbre de un alumno, y esto tengo que ser súper honesto con ustedes, es la técnica del cavernícola cuando tiene un mamut al frente. Toma su mazo y le da un mazazo al mamut. Y si el mamut cayó, como el gallo es cavernícola, le da otro mazazo y otro mazazo. Y le empieza a dar mazazo hasta que se cansó, sin importar si el mamut se murió o no antes. ¿Cómo es esto en el caso de los alumnos? El mazo del alumno es el lápiz, ¿ya? Y el alumno lo que hace es pesca el lápiz y se pone a escribir como condenado en la prueba. Y muchas veces no se da cuenta de lo que está haciendo y deja la grande. ¿Qué harían ustedes aquí? L'Hopital. Díganme que no. Un asado. Pregunta. ¿Qué es necesario para aplicar L'Hopital? No, si no me pongan números. Que 0 arriba y 0 abajo. O infinito arriba, infinito abajo. Pregunta. Abajo, ¿cuánto va a dar? 0. Arriba, para aplicar L'Hopital, ¿cuánto tiene que darme? 0 también. La pregunta es, ¿por qué quiero que me dé 0 arriba y 0 abajo para aplicar L'Hopital? Porque yo ya sé que el límite existe. Como acá al otro lado dio menos b, yo necesito sí o sí que el límite exista. Y para que el límite exista, si abajo me dio 0, necesito que arriba me dé 0 también. Por lo tanto, si arriba me tiene que dar 0 cuando me acerco en x a 0, respóndanme ustedes. Esto de aquí, cuando x tiende a 0, ¿cuánto da? 3. Por lo tanto, para que arriba me dé 0, ¿cuánto tiene que valer el a? Menos 3. Entonces, aquí escribo, para que el límite exista, a tiene que valer menos 3. Recién ahí puedo aplicar L'Hopital. Entonces, escribo límite cuando x tiende a 0 de 3 coseno de 3x menos 3 partido en 3x cuadrado, y esto va a ser menos b. Ya encontré el valor de a. ¿Ya? Y ojo, Felipe, el a no puede ser 3 coseno de x porque el a es constante, no es función. ¿Ya? Es un número fijo. Ahora, vuelvo a aplicar L'Hopital. Límite cuando x tiende a 0, y al aplicar L'Hopital creo que queda algo así como menos 9 seno de 3x, y abajo quedó algo del estilo 6x, y esto vale menos b. Y yo creo que nadie se enoja si vuelvo a aplicar L'Hopital. Límite cuando x tiende a 0 de menos 27 27
coseno de 3x partido por 6, y esto tiene que valer menos b. Al aplicar el límite, simplemente puedo simplificar y queda algo así como menos 9 partido por 2 igual a menos b. Puede que me haya equivocado en algún lugar, siempre es viable, pero aparentemente el b vale 9 medios. ¿Bien? Jóvenes, con esto terminamos la clase del día de hoy. Y estamos listos, pues. Espero que les vaya muy bien en la tarde. Yo sé que después de este repaso varios habrán quedado un poco agotados, dándose cuenta que hay varias cosas que todavía les faltan por trabajar. Todavía les queda el día y les queda el resto del semestre, ¿ya? Así que harto ánimo, les queda el examen, si hoy día no les va muy bien, pero yo espero y confío que les va a ir espectacular, así que no me defrauden. Harto ánimo y nos vemos en la tarde en la prueba. Me voy a